Bueno, nuevamente con ustedes, ahora para hablarles de tratamiento farmacológico de las dislipidemias en los pacientes con diabetes. Entonces, esta parte va a tener cuatro charlas, cuatro conferencias. En una primera, vamos a empezar, digamos, con lo que más se utiliza frecuentemente, que es estatinas. Esta familia de las estatinas, que son los medicamentos, digamos, de primera línea que se utilizan para el tratamiento de la dislipidemia en los pacientes con diabetes. Entonces, fíjense que arranca con una pregunta: ¿cuándo utilizarlas en pacientes con diabetes tipo 2? Con esta conferencia, uno de los objetivos de esta conferencia es que le quede claro que por ser diabético, por tener diabetes, en este caso diabetes tipo 2, no es equivalente a utilizar una estatina. No todos los pacientes con diabetes tipo 2 requieren que ustedes le den una estatina, porque se ha tomado la costumbre en los médicos generales y en algunos especialistas también, de que el paciente con diabetes, ¿sí?, ni bien llega a la consulta, uno de los medicamentos que le dan es una estatina. No, eso no es así. No tengo conflictos de intereses para esta conferencia y la agenda que le propongo es una agenda de 4 puntos. En un primer punto, ¿cuáles son las estatinas disponibles? Un segundo punto, ¿son todas las estatinas iguales? Un tercer punto, ¿cuáles son las metas? Y un cuarto punto, ¿cuáles son las evidencias? ¿Cuáles son las estatinas disponibles? Luego de las estatinas disponibles tenemos la lovastatina, que fue la primera que apareció en el año 1987. Rápidamente, 4 años después, en 1991, aparece simvastatina y pravastatina. En el año 1996 aparece la superestatina, para ese momento, en 1996 atorvastatina. Aparece la fluvastatina XL en el 2001, la rosuvastatina en el 2003 y la pitavastatina en el 2009. ¿Son todas iguales? No. Y le respondo que no son todas iguales, entonces ahora tendré que explicarle en qué se parecen y en qué se diferencian. ¿En qué se parecen? Se parecen en el mecanismo de acción y en los beneficios cardiovasculares. Tienen todas el mismo mecanismo de acción y todas han dado beneficios cardiovasculares. Veamos. Las estatinas inhiben una enzima que es la enzima clave en la síntesis del colesterol. Las estatinas inhiben a la enzima clave en la síntesis del colesterol, que se abrevia como HMG-CoA reductasa. Beta-hidroxi, beta-metil, glutaril, CoA reductasa. Inhiben a esa enzima y esa es la enzima clave en la síntesis del colesterol. Entonces, se inhibe la enzima, se inhibe la síntesis del colesterol. En respuesta a la que se disminuyó la síntesis del colesterol, las células responden aumentando los receptores de LDL. Y al aumentar los receptores de LDL, la célula capta más colesterol de LDL y el colesterol de LDL del plasma baja. Pero también, al inhibir esta enzima, se disminuye la síntesis de isoprenoides. Y al disminuir la síntesis de isoprenoides, se disminuye la prenilación de proteínas. Y al disminuir la prenilación de proteínas, se consiguen muchos efectos pleiotrópicos, muchos efectos antiinflamatorios. Y esas dos cosas, efectos pleiotrópicos, o sea, sobre todo efecto antiinflamatorio y disminución del colesterol de LDL, disminuye los eventos cardiovasculares. En ese mecanismo de acción se parecen todas y en el beneficio. ¿En qué se diferencian? Se diferencian en su eficacia. Ustedes muchas veces han oído hablar de que esta estatina es más potente que esta. No, no es potencia, es eficacia. Recuerden que la potencia se refiere a la cantidad cuantitativa de medicamentos que utilizo. Y la eficacia es el efecto que se logra. Entonces, se diferencian en su eficacia. Según su eficacia, la menos eficaz es la fluvastatina
La pravastatina es un poco más eficaz. Lovastatina y simvastatina tienen eficacia similar. La atorvastatina más eficaz, y la más eficaz de todas es rosuvastatina. O sea, las dos más eficaces es las que están en verde, atorvastatina y rosuvastatina. Las estatinas son las moléculas o los medicamentos en la medicina que más evidencia clínica tienen, así que más estudios tienen. Este estudio es un estudio que yo siempre muestro porque es un estudio muy, muy interesante, porque es el primer estudio, el Dicurves Study, publicado en una revista de alto impacto, en la revista americana de cardiología, donde se atrevieron a comparar todo lo que existía para disminuir el colesterol del plasma. O sea, se comparó la eficacia y seguridad de atorvastatina versus simvastatina, pravastatina, lovastatina y fluvastatina en pacientes con hipercolesterolemia. Se compararon todas. Porque normalmente los estudios que nosotros vemos es que se comparan con placebo. O comparan con una droga menos eficaz. Pero no se comparan todas. Este los comparó a todos. Y en ese estudio lo que se logró, en este cuadrito que yo les muestro ahí, en este eje que les voy a mostrar con la fecha, en este eje de ordenada, en este eje vamos a ver, en este que está ahí, en este eje vertical, la reducción de LDL, y en este eje horizontal, acá donde lo ve, la dosis de medicamento. Y van a ver en distintos colores la fluvastatina, en este anaranjado, la pravastatina en negro, la lovastatina en verde, la simvastatina en rosa y la atorvastatina en blanco. Entonces aquí ven la reducción del colesterol LDL según la dosis. Y podrán observar, si me permiten pasar esta flecha, que en blanco aquí está lovastatina, 10 miligramos de lovastatina, logra reducir el colesterol de LDL más que el resto de las estatinas a dosis más alta. Es decir, que la dosis más pequeña de atorvastatina en blanco logra reducir más que el resto a dosis máxima. Eso hizo que cuando se lanzó la molécula atorvastatina, salieran con el eslogan de que atorvastatina comienza donde las demás terminan. Unos años más tarde, en la misma revista, el American Journal of Cardiology, revista americana de cardiología, en el volumen 92 del año 2003, se publica el estudio Stellar. Y el estudio Stellar es un estudio muy similar al anterior, porque compara la eficacia y seguridad con otra estatina, pero las compara con las estatinas que más se venden. Entonces comparan rosuvastatina versus atorva, simva y prava, que eran las que más se vendían en ese momento. Y el mismo gráfico, y donde, si me permiten pasar nuevamente la flecha, podemos decir lo mismo para rosuvastatina. Rosuvastatina, con su dosis más pequeña, que es 10 miligramos, consigue más que muchas a las dosis máximas, excepto cuando se la compara con atorvastatina, porque la dosis de 80 de atorvastatina es más eficaz que la dosis de 10 y 20, o similar a la de 20. ¿Cuáles son las metas? Esto es importante porque la meta depende del riesgo cardiovascular global del paciente. Primera conferencia que dimos en este módulo. El médico suele tener unas cifras específicas para todos los pacientes y que se las envía al laboratorio.
Y entonces a veces sobreestima o subestima la meta. Veamos. La meta más importante a lograr es la meta de LDL, porque es la que tiene más evidencia. Pero una vez lograda la meta LDL, tenemos que lograr la meta del colesterol no HDL, del colesterol HDL y la meta del triglicéridos. Hay que lograrlas todas, pero la meta más importante es la meta de LDL. Entonces veamos. La meta depende del riesgo. Por eso le he puesto en este cuadrito, como ven ustedes acá, y se lo voy a mostrar con una fecha, el lípido, colesterol LDL, no HDL, HDL y triglicéridos, en el riesgo muy alto, alto e intermedio. Recuerden que los pacientes con diabetes arrancan del riesgo intermedio, por eso no puse el riesgo latente. Entonces, para el colesterol LDL, la meta en el muy alto, si yo tengo un paciente con diabetes de riesgo muy alto, o sea, ya hizo un evento cardiovascular, su LDL debe ser menos de 70. Si es alto, menos de 100, y si es intermedio, menos de 130. Entonces, fíjense ustedes cuántos pacientes, como la meta que yo tengo es 100, o lo que ustedes han aprendido, el valor que se le ha quedado es 100, que debe haber menos de 100, cuando se encuentran un paciente, y es un paciente de muy alto riesgo con 90, ustedes lo felicitan y le dicen que está muy bien. No, no está muy bien, está mal, porque él debe tener menos de 70. Asimismo, se encuentran con un paciente que tiene 110, ¿no? Y es de riesgo intermedio, tiene 110, debe ser menos de 130, pero como ustedes tienen en la cabeza el 100, le dicen que está alto. No, no está alto, está en menos, tiene 110. El no HDL es la meta de LDL más 30, menos de 100, menos de 130, menos de 160. El HDL para todos los grupos debe ser más de 40. Y los triglicéridos, los dos primeros grupos, menos de 150. Y en el intermedio, menos de 200. Entonces, esta gráfica, este cuadrito es importante. Ustedes lo tienen que tener en mente y empezar a utilizar. Que la meta depende del riesgo cardiovascular global. A utilizar, que la meta depende del riesgo cardiovascular global. ¿Cuáles son las evidencias? Fíjense, vuelvo y repito, con estatina se han hecho muchísimos estudios, muchísimos. Y ahí los ven, estudios WOSCO, ASCAR-PESCA, 4S, LIPI, KEL, Miracle, HPS, PROSPER, AQLA, PRUDI, TNT, Júpiter, muchos estudios. Pero estos estudios se han hecho en población general, que tienen un subgrupo de diabetes. Y entonces, cuando hay subgrupo, lo único que se puede hacer es un subanálisis, y el subanálisis lo que aporta es una observación, no es una evidencia. Pero para los pacientes con diabetes hay estudios específicos, y hay 3 estudios específicos que les voy a mencionar. El estudio CAR, se lo puse en verde, es un estudio que se ha difundido mucho porque fue positivo. Pero está el estudio ASPEN, un estudio muy similar al CAR, pero que como fue negativo, no se difunde. Y seguramente muchos de ustedes no han escuchado hablar de él y no lo han leído y no lo conocen. Y el otro estudio es el estudio ACO, también que no dio positivo el estudio ACO. Y no dio positivo para una asociación entre estatina y fibrato. Veamos el estudio CAR. Y esta es una diapositiva que me gustaría que quedara en su mente, porque es importante tenerlo en cuenta, que es el tergiversar. La palabra tergiversar significa dar una interpretación forzada o errónea a palabras o acontecimientos. Y con el paradigma de la medicina basada en evidencia, hay mucha interpretación forzada o errónea. Hay mucha tergiversación. Y ustedes no pueden poner eso a un lado. Deben tenerlo en cuenta. El estudio CAR, hecho en pacientes con diabetes, fue el primero hecho en pacientes con diabetes, tomó 2.838 pacientes británicos con diabetes. Luego fíjense que le puse en amarillo para resaltar que eran pacientes británicos.
Entonces, eso es muy importante. ¿Por qué? Porque uno, digamos, de los elementos importantes de la medicina basada en evidencia es que yo pueda aplicar esa evidencia al paciente que está al frente mío. Y si ese paciente no es británico, yo no podía aplicar la evidencia. Pero si es la evidencia disponible, la única que tengo, bueno, podía hacerlo. Pero no con el nivel de evidencia muy alto. Eran pacientes entre 40 y 75 años, todos de prevención primaria. Entonces, fíjense, por eso, si el paciente tiene menos de 40 años, yo no le puedo aplicar esta evidencia. Y si tiene más de 75 años, tampoco le puedo aplicar esta evidencia. Así sea británico. Todos de prevención primaria tenían un LDL menor a 160 miligramos de decilitro y al menos un factor de riesgo adicional. O sea, que estos pacientes que se ponen como prevención primaria, se ponen como prevención primaria porque no han tenido evento cardiovascular, pero algunos eran de alto riesgo, porque tenían o hipertensión, o fumaban, o tenían una retinopatía, o tenían proteinuria. A un grupo se le dio atorvastatina 10 miligramos y a otro grupo se le dio placebo. El LDL promedio fue de 117 miligramos de decilitro. Vamos a ver en esta cuadrito la proporción de pacientes según el número de factores de riesgo. Fíjense, un factor de riesgo el 63%. O sea, la gran mayoría tenían un factor de riesgo. Dos factores de riesgo el 30%. El 30% tenían dos factores de riesgo. 6% tenían tres factores de riesgo y 4 tenían un 1% tenía 4 factores de riesgo. ¿Cuáles fueron los resultados? Riesgo de eventos coronarios, una reducción del 37%, reducción relativa del riesgo, 37%. Riesgo de evento cerebrovascular, 48%, reducción relativa del riesgo. Y riesgo de muerte, 27%, pero fíjese, eso no fue significativo. Recuerden, reducción relativa del riesgo. Me gustaría, y esta tabla y este cuadrito es muy importante, por eso se lo traigo. Fíjense que la reducción absoluta del riesgo, RRA, reducción absoluta del riesgo, fíjense que ya no es lo mismo que ustedes vieron. Entonces, para variable principal era 3.2%. Para episodio coronario, 1.9%. Para revascularización coronaria, 0.7%. Fíjense, para muerte por cualquier causa, 1.5% y no fue significativa. Y ahí tienen el NNT, el número de pacientes que necesitan tratar para evitar un evento. Fíjense que en reducción de muerte por todas las causas no fue significativo. O sea, no salvó ninguna vida. Veámoslo de esta otra forma, que es una forma linda de presentarlo porque se puede ver realmente bien. Fíjense, acá es por cada 100 pacientes del estudio. Libre de evento, los que están en gris. Los que experimentan eventos, los que están en rojo. Fíjense, en el placebo, todos los que recibieron placebo, por cada 100, 9 sufrieron un evento. Y en los que recibieron estatina, de cada 100, 6 tuvieron evento. O sea que libre de evento fueron solamente 3 pacientes menos. Entonces la reducción realmente absoluta del riesgo es del 3%. O sea, 3 pacientes menos tuvieron evento. El estudio Aspen. Les muestro el estudio Aspen. El estudio Aspen, como ustedes verán, dice 2.410 pacientes de 14 países. De 14 países. Pero fíjense, ya es una evidencia más sólida porque incluyó 14 países. Ya no eran todos británicos, 14 países. Con diabetes tipo 2 entre 40 y 75 años, de prevención primaria y un 21% era de prevención secundaria. LDL en los de prevención primaria menos de 160 y en prevención secundaria menos de 140.
atorvastatina, un grupo 10 miligramos y el otro grupo placebo, y el seguimiento a 4 años. Entonces, fíjense, muy similar al CAR. La única diferencia, o la diferencia más importante, es que aquí eran 14 países y allá todos eran británicos. Y fíjense, el estudio de eficacia y seguridad de atorvastatina para prevención cardiovascular en sujetos con diabetes tipo 2. Aquí tienen, publicado en la misma revista que el CAR, en Diabetes Care, el volumen 29, el número 7, de julio del 2006, 2 años después que se publicara el CAR. Y fíjense las conclusiones. Y si ustedes ven las conclusiones, se dan cuenta que no fue estadísticamente significativo. Entonces, el ASPEN no pudo confirmar el beneficio de la terapia con estatina en pacientes con diabetes tipo 2. En español, las reducciones compuestas de puntos finales no fueron estadísticamente significativas. Este resultado puede relacionarse con el diseño general del estudio, los tipos de sujetos reclutados, la naturaleza del criterio de valoración principal y los cambios de protocolo requeridos debido al cambio en las pautas de tratamiento. Por esta razón, el resultado del estudio de atorvastatina para la prevención de los puntos finales de enfermedad coronaria de diabetes mellitus tipo 2 dependiente de insulina, no dependiente de insulina ASPEN, no confirmaron el beneficio de la terapia. Fíjense ustedes que también en la conclusión se usa lo que yo les había comentado de las interpretaciones, tratando de tergiversar o dar una información errónea. No fue significativamente estallado, no fue positivo, no pudo confirmar el beneficio. Eso es lo que tenían que realmente decir y no empezar a buscarle una causa. No hay entonces evidencia suficiente para recomendar de forma generalizada la prevención primaria cardiovascular con estatina en los pacientes con diabetes tipo 2 con colesterol que no esté elevado. Entonces, fíjense, la evidencia nos dice que llegó el paciente con diabetes y por ser diabético tipo 2 usted le va a dar una estatina. No, eso no tiene evidencia suficiente para hacer esa recomendación. Me traigo este estudio muy importante en diabetes, un estudio impactante, un estudio patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos, por el NIA, no un estudio patrocinado por la industria farmacéutica, publicado en el New England Journal of Medicine en el año 2010, que este estudio tuvo muchos brazos, uno es el brazo de lípidos, y en el vaso de lípidos lo que se miraba es el efecto de combinación de estatina, agregarle un fibrato en pacientes con diabetes tipo 2. El brazo lipídico tomó 5.518 pacientes con diabetes, que todos estaban recibiendo estatina, que estaban en metas de LDL, y los aleatorizó a dos grupos. 2.765 pacientes se les dio 160 miligramos por día de fenofibrato y 2.753 pacientes placebo, y el seguimiento fue a 4.7 años. Conclusiones. La combinación de fenofibrato y simvastatina no redujo la tasa de eventos cardiovasculares mortales, infarto de miocardio no fatal o accidente cerebrovascular no fatal en comparación con simvastatina sola. O sea que la conclusión fundamental es que agregarle un fibrato a una estatina no da beneficio. Entonces, estos resultados no respaldan el uso rutinario de la terapia combinada con fenofibrato y simvastatina para reducir el riesgo cardiovascular en la mayoría de los pacientes de alto riesgo con diabetes tipo 2. Nuevamente, las dos publicaciones nuestras, y con esa diapositiva le digo muchas gracias por su
Nuevamente con ustedes, ahora para hablar de terapia combinada de estatina más ezetimiba en los pacientes con diabetes tipo 2. No tengo conflicto de intereses para esta conferencia y vamos a empezar hablando de cuál es el origen del colesterol plasmático, en todo, el origen del colesterol de nuestro organismo. Recuerden que nosotros necesitamos el colesterol es una molécula fundamental, una molécula clave para todos nosotros. Entonces vamos a ver cuál es el origen del colesterol que está en el plasma. Aquí tenemos el hígado y aquí tenemos el intestino. Para decir que el colesterol que está en el plasma surge de lo que sintetiza el hígado y de lo que aporta la alimentación. Quiere decir que el 20 o el 30% del colesterol del plasma es lo que aporta la alimentación y el 70%, 80% es lo que sintetiza el hígado. Entonces, nosotros, aquí estamos nosotros, representados por esta figurita, nosotros comemos, y ahí puse un huevo, que es el alimento de la naturaleza que más colesterol tiene. Nosotros en nuestra alimentación consumimos colesterol. Ese colesterol se absorbe y por vía porta ese colesterol llega al hígado. Pero además el hígado tiene la capacidad que a partir de la oxidación de los ácidos grasos obtener acetil-CoA y a partir del acetil-CoA sintetizar colesterol. Entonces el colesterol lo absorbemos, nos lo aporta la alimentación y lo sintetiza el hígado. Ese colesterol se ensambla en una lipoproteína que ya hablamos que se llama VLDL, que fundamentalmente transporta triglicéridos, pero también transporta el colesterol que sintetiza el hígado y que llegó al hígado también con los alimentos. Entonces ese VLDL pasa al plasma y ese VLDL se transforma en IDL primero y después en LDL. Entonces fíjense que el colesterol del plasma que viaja con la partícula LDL resulta de la alimentación y de la síntesis hepática. ¿Qué ocurre? Si nosotros a un paciente le damos la alimentación, esa alimentación le aporta colesterol, pero ese colesterol no se va a poder absorber. ¿Por qué? Porque la ezetimiba disminuye su absorción. Entonces el colesterol que comemos no se puede absorber. El colesterol que comemos no se puede absorber. Adicionalmente a ese paciente le dimos una estatina. Entonces la estatina va a impedir que la acetil-CoA se transforme en colesterol. La acetil-CoA no se puede transformar en colesterol. La acetil-CoA no se puede transformar en colesterol. Entonces no se absorbe, la síntesis está disminuida, entonces el colesterol en el hígado disminuye, no disminuye en la VLDL, disminuye en la LDL. Entonces, por eso podemos bajar el colesterol del plasma utilizando ezetimiba más estatina. ¿Cuál es la eficacia de ezetimiba? Reduce el colesterol del 15 al 20%. Fíjense, era lo que yo decía que podíamos conseguir con una dieta rica en fibra, que disminuye el colesterol en un 15%. No modifica ni los triglicéridos ni el colesterol que viaja con la partícula HDL. En combinación con estatina puede reducir el colesterol de LDL hasta un 65%. O sea, si yo le agrego a una estatina ezetimiba, puedo lograr hasta una reducción del 65%. Entonces, matrimonio, ezetimiba, estatina, mejor que monoterapia. Vamos a contestar esa pregunta. Entonces, ezetimiba más simvastatina en una sola tableta. Esto es una cosa importante. Fíjense que hay muchas presentaciones farmacéuticas y de laboratorios distintos que unen ezetimiba más simvastatina en una sola tableta, la combinación perfecta. El matrimonio perfecto. Veamos.
Lo que les voy a mostrar acá, quiero que lo miren bien, es la reducción porcentual del colesterol LDL con ezetimiba 10 miligramos más estatina comparado con la estatina sola. Y la voy a hacer comparación con todas las estatinas. Quiero que miren bien este cuadrito. Entonces, fíjense, cuando yo doy ezetimiba más pravastatina, 10 miligramos de ezetimiba más 10 de prava, fíjense lo que consigo, una reducción del colesterol de LDL de 34%, reducción del LDL. Cuando doy 10 más 10, fíjense que si yo le diera pravastatina sola, con 20 miligramos reduce 23 y con 40 miligramos, que es la dosis máxima, 31. Entonces, fíjense ustedes que 10 más 10, 10 de ezetimiba más 10 de pravastatina, consigue más que la dosis máxima de pravastatina, que es 40. Veamos ahora que es con lovastatina. Entonces, ezetimiba 10 más lovastatina 10, fíjense, reduce 34%. Si yo le doy 20 de loba, reduce 26. Y si le doy 40 de lovastatina, 30. Entonces, fíjense que 10 más 10 reduce más que la dosis máxima de lovastatina, que es 40. Veámoslo con simvastatina. Entonces, 10 más 10, 10 de ezetimiba más 10 de simvastatina reduce 46. Y fíjense que 20 de simvastatina reduce 36, 40 de simvastatina 38 y 80 de simvastatina 45. Fíjense nuevamente, 10 de ezetimiba más 10 de simvastatina reduce más que 80 solo de simvastatina. Veámoslo con atorvastatina. 10 de ezetimiba más 10 de atorvastatina reducen 53. 20 de atorva 42, 40 de atorva 45 y 80 de atorva 54. Entonces fíjense que 10 más 10 es casi igual a 80 de atorvastatina. Por eso nosotros podemos decir que ezetimiba 10 miligramos más 10 miligramos de una estatina es igual a 80 miligramos de una estatina sola. Y algo importante, ¿sí?, es que la seguridad es igual de la estatina sola. Es igual de segura. Veamos este ejemplo. Usted recibe un paciente y usted adopta la estrategia de duplicar la dosis de la estatina que utilizó, en este caso simvastatina. Usted le dio 20 miligramos simvastatina y consigue una reducción del 34%. Duplicó la dosis y le dio 40, consigue un 6% adicional. Duplicó la dosis y le dio la dosis máxima, que es 80, consigue un 6% adicional. Quiere decir que la dosis máxima de simvastatina, usted logró menos del 50% de la reducción, 48% de la reducción del colesterol de LDL. Y tuvo que tener varios controles. El primer control le dio 20 miligramos, lo vio al mes, le duplicó la dosis, al otro mes le duplicó la dosis. Inicialmente su estrategia pudo haber sido darle simvastatina 20 más 10 de ezetimiba, y fíjense que la reducción es superior. 10 de ezetimiba con 20 de simvastatina, y lo hubiera hecho desde el inicio. Veamos evidencia, estudios. El primer estudio que se hizo con la terapia combinada se llamó el estudio ENHANCE, en español ENHANCE, donde este estudio se preguntó cuál es el efecto de la combinación de ezetimiba más simvastatina versus simvastatina sola sobre la progresión de la placa de aterosclerosis en pacientes de alto riesgo cardiovascular. El desenlace era cambio promedio en el espesor de la íntima media carotidia. Los criterios de inclusión: hipercolesterolemia familiar heterozigota, y los criterios de exclusión: estenosis carotidia de alto grado, endarterectomía, STEM, enfermedad cardiovascular reciente. 720 pacientes tenían un colesterol promedio de 319 miligramos por decilitro colesterol de LDL. Se aleatorizaron a dos grupos: simvastatina 80 y ezetimiba 10 más simvastatina 80. Se esperaron 2 años y se midió el espesor de la íntima media, pero se midieron los lípidos. Entonces, fíjense, en simvastatina sola la reducción con 80 miligramos fue 41% del LDL, y la ezetimiba más simvastatina una reducción del 58%, o sea, una
diferencias significativas muy importantes. Cuando se midió el espesor de la íntima media, fíjense que el espesor de la íntima media fue de 0.69 milímetros en simvastatina sola y 0.68 en milímetros en simvastatina más ezetimiba. Y esa diferencia no fue significativa. O sea que podemos decir que este fue un estudio que nos dio positivo a la pregunta que se hizo. Y cuando se midieron punto final primario, que no fue significativo, pero también se midieron eventos adversos, fíjense que elevaciones de las transaminasas fue menor con la estatina sola, la CPK fue mayor con la ezetimiba más simvastatina, fue menor con la ezetimiba más simvastatina, y el aumento de la CPK 10 veces por encima del normal fue 2 veces más alta con la combinación que con simvastatina sola. Se reportaron algunos eventos, digamos, cardiovasculares, pero no era lo que se quería, ¿sí? Que es lo que vemos en esta diapositiva. Muerte cardiovascular en la terapia combinada fue mayor, 2 versus 1. Infarto no fatal, 3 versus 2. Estrés no fatal fue igual y revascularización fue mayor en la combinación. Esto creó algunas dudas, ¿no? Porque la combinación no demostró ser superior en eventos clínicos. Y por eso se diseñó el estudio IMPROVE-IT. Y este estudio IMPROVE-IT, fíjense lo que demostró. Este estudio IMPROVE-IT demostró que la reducción en el colesterol de LDL, en azul, la combinación, y en azul la molécula sola, y en combinación, en amarillo, ezetimiba más simvastatina, y acá también, ¿no?, en los eventos duros finales. Entonces, la combinación en amarillo y en azul, la estatina sola. Un NNT de 50, necesito tratar 50 pacientes para evitar un evento. Las conclusiones de este estudio IMPROVE-IT es que fue el primer ensayo que demuestra que mayor beneficio clínico al agregar ezetimiba a una estatina. Y confirma la hipótesis del colesterol, que el colesterol LDL entre más bajo, mejor. Termino con esta diapositiva que muestra las dos publicaciones nuestras, y con esto les digo muchas gracias por su atención.